Saludos amigos y bienvenidos a este sexto episodio del podcast Las Cosas Como Son, que como ya saben lo tienen disponible en las plataformas principales de audio podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y también la versión en vídeo que aparece semanalmente, por ahí los viernes, en la plataforma de YouTube, en la página de Profesor Ángel Rosa y en la página, el fanpage de Facebook también Profesor Ángel Rosa. Esta semana, aprovechando el aniversario 104, centésimo cuarto, de la firma por el presidente Wilson de la segunda ley orgánica para el gobierno civil de Puerto Rico, que en nuestra historia se conoce como la Ley Jones, y que fue la que impuso la ciudadanía de los Estados Unidos a los puertorriqueños, el movimiento estadista y los líderes del Partido Nuevo Progresista aprovecharon para dar comienzo a la iniciativa, al empuje a favor de la estadidad para Puerto Rico en este cuatrienio, luego del referéndum estadidad sí o no que se celebró concurrentemente con la elección general del 3 de noviembre de 2020 y en la que la votación arrojó un 52.5% de los votantes a favor de la estadidad, en lo que para mí es la primera vez que una mayoría de los votantes, ya sin mucha excusa y sin poderle señalar mayores fallas al proceso que no sea que se convocó el día de las elecciones generales para lograr que los estadistas salieran a votar después de un cuatrienio un tanto traumático para el PNP, pero bueno, a ese precio es que se alquila la casa, son estrategias de la política partidista. El electorado puertorriqueño se ha expresado bastante claramente a favor de esa opción de estatus. Es la culminación de una serie de crecimientos y de estancamientos electorales de la estadidad que arrancan con el famoso 39% que obtuvo en el plebiscito del año 1967, en que se incluyó a las tres fórmulas, y que luego 1993, 1998 y más tarde en 2012 fue obteniendo más o menos cercanas votaciones al 45%, al 46%. Ya un 53% de la votación es una mayoría de los que votaron. Claro, entendiendo que votó el 49%, el 48% del electorado. Pero la comisionada residente, Jennifer González, en compañía del congresista de la Florida, de padre puertorriqueño Darren Soto, han presentado un proyecto de ley con la presencia del gobernador Pierluisi, que más o menos se resume en lo siguiente: un proceso de admisión de Puerto Rico como Estado de la Unión, sujeto a la celebración de un nuevo referéndum, estadidad sí o no, que si logra nuevamente una mayoría a favor de la estadidad, le daría un plazo de 12 meses, un año, al presidente Biden para proclamar la admisión de Puerto Rico como Estado de la Unión, y no necesitaría, después del proceso de referéndum, que el asunto regresara al Congreso para una discusión más allá. No queda claro en ese proyecto, porque no lo menciona, si la Junta de Control Fiscal, que no ha terminado todavía su trabajo de cuadrar los presupuestos y reestructurar la deuda en Puerto Rico, seguiría vigente aún bajo la estadidad, puesto que ese no es un arreglo que tenga ningún otro estado, ni se le puede imponer a ningún otro estado de la Unión. Pero Puerto Rico entraría a la Unión, si es que esto se concreta, en proceso de quiebra. Y esa es una circunstancia un tanto distinta a todos los demás estados que le han precedido. Lo que sí dice el proyecto claramente es que bajo la estadidad todos los contratos, obligaciones, deudas y reclamaciones que ahora tiene el Estado Libre Asociado continuarían vigentes en esta doctrina que se utiliza para las deudas en los Estados Unidos, que se llama el Full Faith and Credit. Y bueno, lo otro que está en duda, un tanto jocosamente, es si Puerto Rico, de convertirse en Estado, sería el Estado 51, que ha sido siempre la consigna, o el 52, porque parece que el proceso de anexión del Distrito de Columbia, de Washington, va mucho más adelantado y tiene más consenso en el Congreso a su favor que lo que logra la idea de la estadidad en Puerto Rico. El proyecto del congresista Soto y de la comisionada tiene 52 auspiciadores, 38 son demócratas, 14 son republicanos. Por eso es que Darren Soto es el autor y no es Jennifer González el autor principal o la autora principal, porque
la mayoría de los que apoyan la estadidad son demócratas en el Congreso y Jennifer es republicana. Hay 6 miembros del Comité de Recursos Naturales de la Cámara que tiene jurisdicción sobre los asuntos de estatus de Puerto Rico. Como coautores no está el presidente de la comisión, el congresista Raúl Grijalva, y va a competir con una legislación que van a presentar en los próximos días las congresistas demócratas de Nueva York, de ascendencia puertorriqueña, Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, que básicamente propone un proceso que ellos llaman de libre determinación mediante la autorización por el Congreso de una asamblea constitucional de estatus en Puerto Rico que discuta las fórmulas de libre determinación posibles y que se las presente luego al país en un plebiscito donde estarían presentes todas las fórmulas y que a base de ese proceso entonces el Congreso autorice un proceso de resolución del estatus de Puerto Rico. Son 2 caminos distintos de los que los estadistas en Puerto Rico no quieren participar porque los gobiernos PNP han sido lo suficientemente hábiles para atar los procesos electorales desde 2012 hacia acá, cuando ellos han tenido control del Ejecutivo y de la legislatura, al tema del estatus y lograron la votación de 2012 en contra del status quo, una votación de 53%, y luego un referéndum, un plebiscito en 2017 que aunque con 23% de participación, que por eso no ha tenido tracción en los Estados Unidos ni en Washington, y sin la autorización del Departamento de Justicia en base a la legislación federal que hubiese otorgado $2.5 millones para la campaña de ese plebiscito, pues obtuvo una mayoría estadista, pero de muy baja participación. Ya en 2020, ellos asumieron que la estadidad era la opción ganadora y plantearon un referéndum estadidad sí o no, donde han conseguido la mayoría. El proyecto también tiene el auspicio de Steny Hoyer, demócrata de Maryland, que es el número 2 en el liderato de la Cámara de Representantes y que siempre ha sido de un tiempo, desde que estaba Pierluisi en el Congreso, un auspiciador de la estadidad para Puerto Rico, pero es el líder más importante en la Cámara después de Nancy Pelosi, que aquí se va a mantener afuera porque tiene a grupos importantes de sus líderes congresionales como Nidia Velázquez y a su némesis Alexandria Ocasio proponiendo otra cosa. Ella no va a entrar en ese juego para buscarse problemas internos en la Cámara de Representantes. El camino, esta legislación donde la tiene difícil, como yo dije en Guapa Televisión esta semana, es en el Senado, porque allí el senador demócrata de Nuevo México, muy amigo de Pierluisi, Martin Heinrich, ha propuesto y ha prometido que él intentará presentar un proyecto similar al que se ha presentado en la Cámara de Representantes por Darren Soto, pero ya el líder demócrata Schumer, que son mayoría, y el líder republicano McConnell, que es minoría, pero por un voto, han dicho que sobre su cadáver pasa legislación de estadidad de Puerto Rico en este Senado. Claro, el Senado va a cambiar de composición en 2 años cuando se reelija o se elija a una tercera parte de sus miembros, pero eso es en 2022. Y la Cámara pues cambiará completamente, pero ahí no hay tanta pelea. Los demócratas tienen las de ganar en 2022 la Cámara. Y Marco Rubio, el republicano de la Florida, senador que ha estado frío y caliente con la estadidad, dependiendo de cuáles son sus ambiciones políticas, ha dicho claramente que en el Senado no hay votos para la estadidad de Puerto Rico, por lo menos entre los republicanos. Y el senador demócrata Cory Booker de New Jersey ha dicho lo mismo en cuanto a los demócratas. Por lo tanto, allí el camino no es el más fácil para lograr esto en estos próximos 2 años de Congreso. Y lo reconoce el gobernador Pierluisi, que dice que el camino va a estar duro. Pero en la retórica político-partidista local, pues dice que ahora el asunto es un asunto de estadidad sí o no en el Congreso. Pierluisi sabe más que eso y sabe que las posibilidades de que esto se convierta en legislación aprobada por Cámara y Senado y firmada por el presidente antes de 2022 es prácticamente cero. Como cero también es, me parece a mí, la posibilidad de que el proyecto de las congresistas Velázquez y Ocasio igual se convierta en legislación y logre la firma del presidente y una versión similar en el Senado, que tendría como auspiciadores en el Senado quizás a los pocos aliados que le queda al Partido Popular allí,
básicamente son los amigos de Aníbal Acevedo Vilá, como el senador Bob Menéndez de New Jersey, que obviamente va a echar una mano en cualquier iniciativa de estatus de Puerto Rico que esté alineada con el liderato y con el interés de detener la estadidad, que es el interés del Partido Popular en este momento. Pero fundamentalmente yo creo que tenemos que hacer dos reconocimientos aquí. Primero, la estadidad tiene momentum en Washington. No estamos en los tiempos en que se hablaba de la estadidad como algo que era lejano. Y no es que tiene momentum porque los estadistas de Puerto Rico han logrado nada en particular. Como fue con la Ley Jones de 1917, parece estar ocurriendo también con este tema de la estadidad de Puerto Rico, igual que la de Washington, D.C. Digo esto porque los que saben historia recuerdan y se ha discutido muchísimo qué fue lo que logró que se aprobara la Ley Jones y además que incluyera a la ciudadanía cuando tenía oposición del liderato, de parte del liderato puertorriqueño en esa época, de los de Diego y de otros que se oponían a que se les extendiera la ciudadanía a los puertorriqueños. Bueno, versiones anteriores de lo que luego fue la Ley Jones estuvieron dando tumbos en el Congreso desde 1912 hasta que en el 17, en el preámbulo de que los Estados Unidos entraran en la Primera Guerra Mundial, que ya se había formado en 1914, cuando había una necesidad de los Estados Unidos de conseguir soldados y expandir sus fuerzas armadas para dar el frente en Europa, se dio la Ley Jones, se hicieron las reformas políticas y vino la ciudadanía. Y los puertorriqueños fueron a la guerra. Yo no estoy diciendo que esa fue la única, pero sin lugar a duda, esa fue la razón por la cual galvanizó el apoyo y se logró la Ley Jones. Y ahora parece que lo que está moviendo la estadidad de Puerto Rico con mucho más oportunidad que nunca antes en el Congreso es el interés de los demócratas de básicamente añadirle 4 senadores al Senado de los Estados Unidos demócratas, y ellos suponen que Puerto Rico será un estado demócrata, igualmente Washington D.C., y por eso estas causas se han convertido parte del discurso de políticos como Obama y otros miembros prominentes del Partido Demócrata, que básicamente han recogido la retórica de que la estadidad para Puerto Rico son derechos civiles, pero que en el fondo la estadidad para Puerto Rico son 2 senadores demócratas que se quieren para afianzar su dominio en un Senado que cada vez está más trancado. Ese momentum que ha ganado la estadidad, pues ha puesto a los opositores de la estadidad a correr. ¿Y dónde se han agrupado los opositores de la estadidad para Puerto Rico? En el proyecto de las congresistas Velázquez y Ocasio-Cortez, que fundamentalmente tiene 2 fuentes de apoyo principales. Una es el liderato puertorriqueño opuesto a la estadidad, entre ellos prominentemente los populares, y otra son los grupos de puertorriqueños en los Estados Unidos, que llaman, yo creo que equivocadamente, pero no quiero entrar en ese debate ahora, la diáspora, ¿no? Y que están muchos de ellos en contra de la estadidad, aunque viven en los Estados Unidos. Muchos de ellos son independentistas y otros son autonomistas de corte de la libre asociación. Y ese grupo de puertorriqueños que sí vota allá y que sí organiza políticamente comunidades allá, son la fuente principal, al punto que esta semana lograron un anuncio de página completa en el periódico The New York Times, en el que decían que si usted está oyendo lo que los estadistas de Puerto Rico y el gobernador Pierluisi plantean sobre la estadidad y sobre el apoyo de la estadidad en Puerto Rico, usted está oyendo la mitad de la historia, y entonces obviamente hacen toda una explicación de por qué ellos piensan que la estadidad no tiene el apoyo que los PNP o que el PNP vende en Washington. A ese discurso se han unido en una carta dirigida al presidente Biden y a la vicepresidenta Harris, los 3 exgobernadores populares que sobreviven, Sila Calderón, Aníbal Acevedo Vilá y Alejandro García Padilla. Esa carta de los exgobernadores, fundamentalmente, la estoy buscando por aquí, la tengo, lo que reclama es que no hay tal cosa como una mayoría de los puertorriqueños a favor de la estadidad. Habla un poco de cómo se ha manipulado los procesos desde su punto de vista para
en Puerto Rico plebiscitarios para favorecer una mayoría hacia la estadidad. Entonces hablan de una serie de asuntos técnicos que se pueden plantear desde el punto de vista interno del Congreso, de si la base tributaria actual, el sistema de impuestos de Puerto Rico es demasiado pequeña para dar cabida a la estructura fiscal de la estadidad, que requeriría hacer espacio para los impuestos federales, y que la estadidad plantea un problema de viabilidad, porque solo puede ser abordado a través de un proceso de transición. Critican la legislación presentada porque no hay una transición económica ni fiscal hacia la estadidad. Y entonces van también a la retórica de que el 53% no es 53% y de que lo que ocurrió en noviembre no tenía el aval del Departamento de Justicia, que está supuesto a dar su aval a las papeletas en Puerto Rico a base de una asignación presupuestaria de 2.5 millones que se incluyó por la entonces administración de Obama en el año 2014 para de alguna manera atender el tema de Puerto Rico. Pero mire, esa carta de los exgobernadores, más allá de lo que pueda decir, a mí me parece que también deja clara una verdad que quizás para los populares es dolorosa, pero que hay que decirla. Y este es el podcast de las cosas como son. Porque en 30 años que el Partido Popular ha tenido también control del gobierno de Puerto Rico, los gobiernos populares ni las legislaturas populares han hecho nada absolutamente para tratar y trabajar el tema del estatus, aunque lo han prometido en las campañas políticas. El resultado es que le han dejado el campo al PNP, que cuando es gobierno ha sabido utilizar a su favor y han arrimado la sardina a su brasa desde la legislatura y el ejecutivo para lograr este momentum que ahora, unido al interés que hay al interior del Partido Demócrata en Washington, nos tiene hablando de estadidad, no de estatus. Fíjense que no se están hablando, en el Congreso no se está hablando de estatus de Puerto Rico, se está hablando en este momento de si es viable o no la estadidad. Al punto que el miércoles pasado, preguntada sobre este tema, la portavoz de la Casa Blanca, un poco, después de hacer un poco de agua, tratando de encontrar una contestación, pues fundamentalmente se dijo que el presidente Biden está de acuerdo en que se lleve a cabo un nuevo plebiscito, no un plebiscito, dijo que una votación de estatus. Y voy a buscar básicamente aquí, perdónenme un momentito en lo que encuentro el documento, que lo tengo aquí, sobre lo que dijo esta portavoz de Casa Blanca, porque me parece que es importante ver lo que dijo Biden. Lo que dice la portavoz, que tiene un nombre un poco impronunciable, de apellido Psaki, es: el presidente apoya un referéndum en Puerto Rico para que la gente decida el camino hacia adelante. Mientras que dijo, en torno a la estadía de Washington, ciertamente el presidente respalda y por mucho tiempo ha respaldado la estadidad. Obviamente hay mucho más consenso a favor de la estadía de Washington que para la de Puerto Rico. Pero si el presidente respalda un referéndum, ese es el lenguaje de la legislación de Soto y Jennifer González. Así que no es tan mala esa expresión del presidente para los que defienden la estadidad. Un poco el presidente se va, aunque no lo quiera decir, y si tomamos por bueno todo lo que dijo su portavoz, alineando con la idea de que lo que hay que hacer es otra votación más y que lo que esa votación diga, entonces el presidente hará. Claro, no sabemos si se refiere a la votación en base al proyecto que pretende otra consulta estadía o si será el plebiscito luego de la Asamblea de Estatus que plantea Alexandria Ocasio y Nidia Velázquez. Pero miren, yo les voy a decir una cosa. Esto en realidad, para los efectos, es inmaterial. Lo que es verdaderamente importante aquí es que en este momento en Washington hay un empuje hacia la estadidad que, si bien no va a tener salida en este término congresional, va a seguir creciendo. Eso es una verdad que no se puede olvidar. Y que las alternativas o la oposición, que ahora mismo es procesal, es déjennos votar por las otras opciones que no estuvieron en la papeleta, van a tener en algún momento que llegar al punto de discutir qué es lo que se propone. Y ahí el Partido Popular
Y digo el Partido Popular porque Victoria Ciudadana se ha quedado afuera del debate, quizás por elección o por los problemas que están teniendo de liderato interno, que son obvios y que ya lo discutimos la semana pasada, o quizás por diseño. E igualmente el Proyecto Dignidad no ha querido entrar en el tema, quizás porque tienen gente que no solamente son estadistas allí y el tema del estatus es más divisivo. Así que esto básicamente se va a quedar concentrado en el Partido Popular, que tiene alguna presencia todavía. Y desde el Partido Popular se ha reaccionado con una resolución concurrente aprobada por la Cámara de Representantes denunciando que el proceso que se llevó a cabo en noviembre de 2020 y que ahora pretende encaminarse con el proyecto de Jennifer González y Soto es un menoscabo a los derechos civiles de los puertorriqueños que no creen en la estadidad porque no se les deja participar ni escoger. Un poco tratando de virarle la tortilla del discurso de que la estadidad es un asunto de derechos civiles para ciudadanos americanos de segunda clase que vivimos en Puerto Rico, que ha sido el discurso del PNP de un tiempo para acá. Y lo otro ha sido el anuncio del presidente del partido, José Luis Dalmau, de un proyecto de unidad puertorriqueña, el PUP, pero es con U, no es con doble O, porque si fuera con doble O, hay que recomendarle a José Luis que la próxima vez esté más pendiente de estas pronunciaciones porque se prestan para la mofa política. Y esta semana así ocurrió. Pero este PUP lo que plantea es que el Partido Popular va a utilizar un plazo de aquí hasta el 3 de noviembre de este año 2021 para que el Congreso habilite el proceso congresional que propone Darren Soto. Y que si de aquí a allá el Congreso no ha aprobado esa legislación, el Partido Popular lo entenderá como una negativa a la estadidad, como un no a la estadidad. Y entonces a partir de lo cual el Partido Popular propone dos cosas. Un proceso legislativo interno, que supongo será obligar que en cualquier referéndum que se quiera habilitar se incluyan otras opciones de estatus. Y lo otro fundamentalmente es definir una relación de Estado Libre Asociado futura, no colonial y no territorial. Pero ahí hay una contradicción. Proponen eso a la misma vez que proponen que se incluya el ELA actual en la papeleta, que hasta los líderes populares están de acuerdo en que es territorial y es colonial. Por lo tanto, claro, el Partido Popular le saca el cuerpo a la definición, que ha sido siempre su talón de Aquiles. Anuncia también un emplazamiento a la Junta de Control Fiscal en términos de si la deuda se puede reorganizar y si la estadidad tendría un impacto negativo sobre la reestructuración de la deuda. Obviamente la Junta de Control Fiscal no va a contestar ningún emplazamiento de la legislatura ni del Partido Popular. Y lo otro que proponen es crear una comisión legislativa para estudiar las alternativas de estatus y considerar los mecanismos procesales. Amigos, siempre que alguien proponga hacer una comisión para estudiar algo, lo que está proponiendo es no hacer nada. Si usted no quiere hacer algo, nombre una comisión, pero sobre todo nombre esa comisión para estudiar. Por lo tanto, el Partido Popular obviamente ha escogido jugar para el discurso en Puerto Rico, mientras se montan en el carro del proyecto de Alexandria Ocasio y Nida Velázquez de libre determinación para así tratar de detener el empuje. Y el momentum, que ya les he repetido varias veces, me parece que es innegable, ha ganado el tema de la estadidad. Para terminar, ¿usted quiere mi opinión? No va a pasar nada sobre estatus político. No va a pasar absolutamente nada. Ninguna de esas legislaciones se va a aprobar. Pero en el Partido Demócrata hay gente interesada en la estadidad y eso va a tener consecuencias y va a tener consecuencias fuertes. Biden se va a refugiar en el Congreso porque sabe que primero llueve para arriba antes de que el Congreso apruebe nada sobre Puerto Rico y de esa manera él se sale de la promesa que le hizo a los puertorriqueños de la Florida de que él iba a respetar lo que el pueblo escogiera y cuando les dijo que él personalmente favorecía la estadidad. Y el Senado es realmente la ficha de tranque que no permitirá que esto se mueva ni en este término congresional, ni me parece a mí en varios otros términos congresionales. Pero the clock is ticking y el discurso de la indefinición y de la no postura no va a lograr nada más que no sea ganar tiempo para ganar quizás elecciones en Puerto Rico. Por lo pronto, el proyecto y el proceso va a estar detenido, pero la realidad es que la discusión de estatus va a ser cada vez más relevante en los Estados Unidos en la medida en la que sirva a los intereses de los Estados Unidos y sobre todo de uno de los partidos principales.
Muchas gracias por su atención y los espero en el próximo episodio. Este ha sido un poquito más largo, pero es que es un tema que requiere mucha discusión y mucha explicación. Y recuerde buscarnos en todas las plataformas de audio podcast y en YouTube y Facebook. Hasta la semana próxima.